en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el amor del Padre, que nos congrega como miembros de una sola familia en su Hijo Jesucristo, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, buenos días a todos. Buenos días. Sean bienvenidos a esta celebración de la Sagrada Familia en medio de esta octava de Navidad. Vamos a iniciar esta celebración pidiéndole perdón a Dios de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestro pecado y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, que te dignaste dejarnos el más perfecto ejemplo en la Sagrada Familia de tu Hijo,
Concédenos benignamente que, imitando sus virtudes domésticas y los lazos de la caridad que la unió, podamos gozar de la eterna recompensa en la alegría de tu casa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tengan la bondad de tomar asiento, hermanos. Del primer libro de Samuel. En aquellos días, Ana concibió, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: al Señor se lo pedí. Después de un año, Elcaná, su marido, subió con toda la familia para hacer el sacrificio anual, para honrar al Señor y para cumplir la promesa que habían hecho. Pero Ana se quedó en su casa. Un tiempo después, Ana llevó a Samuel, que todavía era muy pequeño, a la casa del Señor en Silo, y llevó también un novillo de 3 años, un costal de harina y un odre de vino. Una vez sacrificado el novillo, Ana presentó al niño a Elí y le dijo: escúchame, Señor, te juro por mi vida que yo soy aquella mujer que estuvo junto a ti en este lugar orando al Señor. Este es el niño que yo le pedí al Señor y que Él me ha concedido. Por eso, ahora yo se lo ofrezco al Señor, para que le quede consagrado de por vida. Y adoraron al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, dichosos los que viven en tu casa. Señor, dichosos los que viven en tu casa. Anhelando los atrios del Señor, se consume mi alma. Todo mi ser de gozo se estremece, y el Dios vivo es la causa. Señor, Dichosos los que viven en tu casa. Dichosos los que viven en tu casa. Te alabarán para siempre. Dichosos los que encuentran en ti su fuerza y la esperanza de su corazón. Señor, dichosos los que viven en tu casa. Escucha mi oración, Señor de los ejércitos. Dios de Jacob, atiéndeme. Míranos, Dios y protector nuestro, y contempla el rostro de tu Mesías. Señor, dichosos los que viven en tu casa. De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo ha reconocido a Él. Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado cómo seremos al fin. Y ya sabemos que cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Si nuestra conciencia no nos remuerde, entonces, hermanos míos, nuestra confianza en Dios es total, puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada. Ciertamente obtendremos de Él todo lo que le pidamos. Ahora bien, este es su mandamiento, que creamos en la persona de Jesucristo, su Hijo,
y nos amemos los unos a los otros conforme al precepto que nos dio. Quien cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos, por el Espíritu que Él nos ha dado, que Él permanece en nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Abre, Señor, nuestros corazones para que aceptemos las palabras de tu Hijo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta según la costumbre. Pasados aquellos días se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron y al no encontrarlo regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres quedaron atónitos y su madre le dijo: Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Él le respondió: ¿por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi padre? Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba todas estas cosas en su corazón. Jesús iba creciendo en saber, en estatura y en favor de Dios y de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan la bondad de tomar asiento, hermanos. Hermanos, estamos ya en medio de este tiempo de la Navidad. Ayer celebrábamos el nacimiento, ¿verdad? La natividad del Señor. Y con ello se empezaba lo que se denomina en la liturgia la octava de Pascua, ¿verdad? Son 8 días, como si fuera un solo día, ¿verdad? Durante 8 días es como si la Navidad se alargara, ¿no? Del 25 de diciembre al 1 de enero, ¿verdad? 8 días, en los que se van contemplando precisamente diversos personajes que se sitúan en torno a la imagen de Jesús niño, ¿verdad? De diferentes aspectos, ¿no? Hasta terminar el 1 de enero, ¿verdad? Que será la fiesta de Santa María, la Madre de Dios, ¿no? En donde se contempla a la Virgen María. Y en medio de este recorrido, ¿verdad? De esta octava de Pascua, el domingo, que es hoy, ¿no? Celebramos a la Sagrada Familia, que serían los más allegados, los más cercanos a la vida de Jesús, ¿verdad? Sus padres. Y en ese contexto se nos presenta hoy este pasaje del Evangelio de Lucas, ¿no? De este pasaje con el que se van a cerrar los llamados relatos de la infancia, que, como decíamos la semana pasada, no pretenden ser solamente anécdotas de la vida de Jesús niño, sino una profunda enseñanza, ¿no? Y una profunda presentación de lo que será todo el Evangelio de San Lucas. Y el día de hoy se presenta este episodio que usualmente se le ha llamado el niño perdido y hallado en el templo, ¿no? Así se le llama. Pero si lo pensamos bien, mis hermanos, Jesús no se perdió en el templo, ¿no? Perderse significa que alguien estaba despistado, no supo qué hacer y se pierde, ¿no? Jesús no se perdió, ¿no? Jesús decidió quedarse en Jerusalén.
Fue una decisión de él, ¿no? Él quiso quedarse, no se perdió. No es lo mismo decir yo me quedo a decir yo me pierdo, ¿verdad? Son dos cosas muy distintas. El que decide quedarse sabe lo que está haciendo. El que pierde, pues fue algo involuntario, ¿no? Y entonces si se hubiera perdido no sabría ni a dónde ir, ¿no? No sabría ni qué hacer, qué hago. Estaría nervioso, cómo regreso a mi casa, cómo veo a mis padres, no. Y lo vemos ahí en el templo, ¿verdad? Muy platicador, ¿verdad? Con los doctores de la ley. Bueno, ese no es alguien que se perdió, ese es alguien que decidió quedarse en el templo. Él decide quedarse. Entonces sí, tal vez sí podemos decir que se le perdió a San José y a la Virgen. A ellos sí se les perdió, ¿verdad? Porque no sabían sus intenciones. Pero Jesús en sí mismo no se pierde. Él decide quedarse en el templo. Y si él decide quedarse en el templo, ¿cuál es la razón por la que decide quedarse en el templo? ¿Cuál es el motivo por el que pretende quedarse en el templo? Según el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Esta sería la segunda vez, ¿verdad? Seguramente hubo más, ¿no? Pero bueno, esta sería la segunda vez que Jesús entra en el templo. La primera vez que entró al templo, pues fue cuando lo presentaron, ¿no? Y en la segunda sería esta, ¿no? ¿Y por qué Jesús decide entonces quedarse ahí, no? Primero que nada, la edad. Dice que tenía 12 años. Quiere decir que Jesús está a punto de ser adulto, ¿no? En la época de Jesús, ¿verdad? En los judíos no existía esta idea de la adolescencia, ¿no? Porque hoy hablamos de la adolescencia, ¿verdad? La etapa del conocimiento y muchas cosas, ¿no? En la época de Jesús no existía eso. En la época de Jesús uno era niño y luego se hacía adulto, ¿no? La adolescencia, la juventud no existía en esos tiempos, no había esos rangos de edades, ¿no? Ya a los 13 años de edad se empezaban los compromisos para casarse y se casaban en esas edades, ¿no? O sea, por lo tanto, quiere decir que cuando decimos que Jesús tenía 12 años, estamos hablando de alguien que ya está en la madurez para el pensamiento de aquellos tiempos, ¿no? Por lo tanto, la decisión de Jesús de quedarse es la decisión de un hombre adulto, ¿no? No es un berrinche de un adolescente, ¿verdad? Porque hay quienes luego interpretan esto. Es que Jesús estaba en la edad de la punzada y por eso se rebeló contra sus papás. No, pues el que dice eso no sabe nada de Biblia. Jesús no se rebeló ni contra sus padres, ni fue un acto de rebeldía, no. Fue una decisión madura, porque a los 12 años uno toma sus decisiones para la vida. Y Jesús acaba de tomar una decisión fundamental en su vida, ¿no? Ha decidido quedarse en el templo, en Jerusalén. Es una decisión madura, no es una decisión de rebeldía ni nada por el estilo. Es una decisión madura. Jesús ha decidido quedarse ahí. ¿Por qué? Por un lado, seguramente cuando llegó al templo, bueno, pues el templo era una cosa enorme, ¿no? Gigantesca, ni nos lo podemos imaginar, ¿no? Llena de oro, ¿verdad? Lleno de joyas, ¿verdad? Tantas cosas que había. Bueno, pues Jesús quedó seguramente fascinado, ¿no? Cuando vio todo eso, ¿no? Y seguramente pues, quería quedar ahí, pero no quería quedar como turista. En medio de toda esa grandeza, Jesús se encontró con su Padre, ¿no? Se encontró con el Padre, se encontró con Dios, podemos decirlo, ¿no? Y ese encuentro ha sido para él fundamental, ¿no? Por eso cuando sus padres deciden regresarse, ¿no? Regresan en la caravana, Jesús se queda, porque el encuentro que ha tenido con su Padre no ha sido suficiente, ¿no? No ha sido total, ¿no? Necesita algo más, ¿no? Requiere algo más Jesús, ¿no? Y entonces decide quedarse ahí, porque necesita seguir en unión con su Padre. No puede quedarse nada más unos días e irse. La unión con el Padre, el encuentro con Dios es mucho más profundo, ¿no? No es solamente de cumplir leyes, de cumplir reglas. Por eso Jesús se queda ahí, porque Él decide quedarse precisamente con su Padre. Quiere seguir en esta profunda unidad con su Padre en ese momento, ¿no? Y por eso decide quedarse tomando su decisión, ¿no? Y evidentemente, entonces aquí podemos ver una contraposición. Jesús ha ido al templo y se ha encontrado con su Padre, y por eso decide quedarse ahí. En cambio, José, la Virgen y todos los que iban, ¿verdad?, ahí al templo, iban en la caravana como cada año, ¿no? Porque la ley que decía que por lo menos una vez al año tenía uno que ir a Jerusalén, ¿no? Por lo menos, ¿no? Cuando estaba cerca, y si no, por lo menos una vez en la vida, pero por lo menos una vez al año tenían que ir a Jerusalén. Era parte de las leyes. Por lo tanto, San José y la Virgen van con Jesús al templo, pero no van porque quieran encontrarse con Dios, van porque van a cumplir las leyes, ¿no? Por lo tanto, esa caravana en la que se van ellos, ¿verdad? Una caravana, es decir, la gente se reunía para decir vamos a Jerusalén y se regresaban todos juntos, ¿no? Por seguridad, ¿no? Porque la bajada de Jerusalén había a veces asaltantes, ¿no? Entonces uno tenía que ir con cuidado, entonces ir en la caravana era un signo de seguridad. Pero en el fondo, ¿por qué iban a Jerusalén? Pues por cumplir la ley. Porque así decía la ley, hay que ir una vez al año. Bueno, pues vamos al año, ¿no? Vamos, órale, vamos a encontrarnos con Dios, ¿verdad? Vamos a encontrarnos al templo, vamos a cumplir con las leyes, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, entonces, la caravana que va a Jerusalén es una caravana que va solamente por cumplir leyes, ¿no? Para quedar bien con Dios, para quedar bien con lo que se dice, con los preceptos. Pero en realidad no buscaban encontrarse con Dios.
Tan es así que ya fueron, terminaron y nos regresamos. O sea, vamos y venimos. Cumplimos con nuestras leyes, cumplimos con lo que nos toca, cumplimos con nuestras obligaciones y se acabó. Jesús no va al templo para cumplir obligaciones. El encuentro con Dios, el encuentro con su Padre no es una obligación. No es que voy y ya me encontré, bueno, ahí nos vemos, ¿no? No, uno se encuentra con el Padre realmente porque lo ama, ¿no? Hay un verdadero encuentro con el Padre, hay un verdadero encuentro de amor ahí. Esa es la clave de todo, ¿no? Jesús está en contacto con el Padre porque realmente ama al Padre, ¿no? El amor se demuestra no solamente haciendo visitas de cortesía, sino permaneciendo, ¿verdad? Manifestándolo continuamente. San José, la Virgen y todos los que iban con ellos hicieron una visita de cortesía al templo. Dios no quiere que busquemos visitas de cortesía. Dios quiere un encuentro profundo. Por eso Jesús se queda ahí precisamente para demostrar que Él viene a encontrarse con el Padre. Que Él no viene a cumplir leyes, visitas de cortesía, viene a cumplir con ciertas cosas. No, Él viene a dar un verdadero encuentro con el Padre. Y eso es lo que también San José y la Virgen tienen que entender. Recordemos, como decíamos la semana pasada, ¿no?, que San José y la Virgen representan en el Evangelio de Lucas la nueva comunidad. Nos representan a nosotros, somos la figura de la iglesia. Y quiere hacerles ver que el encuentro con Dios no es un encuentro de cumplimientos, no es un encuentro de costumbres, no es un encuentro de ritos. El encuentro con Dios es un encuentro personal, es un encuentro de amor, es un encuentro íntimo con el Señor. Ese es el encuentro, un encuentro real de verdadero amor con Dios. Y por eso ustedes se dan cuenta, después de un día se dan cuenta la Virgen y San José de que no venía el niño con ellos. ¿No? Dice, no viene Jesús. Y uno dirá, pero ¿cómo se dieron cuenta tan tarde? ¿No? ¿A poco un día se tardaron? Sí, porque cuando iban de regreso en la caravana, no iban todos juntos. En una parte iban los hombres y en otra parte iban las mujeres, no iban separados. Por eso, ¿verdad? Cuando la Virgen vio que no venía Jesús, dijo, no, pues ha de venir con José, ¿no? Y San José debe dicho, viene con la Virgen. Obviamente después de un día, ¿verdad?, cuando llegan, se reencuentran, ¿verdad?, para descansar, pues se dan cuenta que no está Jesús ni con uno ni con el otro, ¿no? Y entonces viene la clave de todo el texto, ¿no? Se tienen que regresar a Jerusalén a buscarlo. ¿Y qué significa regresar a Jerusalén? Regresar a Jerusalén significa que rompen con la caravana, ¿no? Esa caravana que iba por rito, ¿verdad? Esa caravana que iba por costumbre, ¿verdad? Y que van y vienen por costumbre. Pero ahora resulta ser que José y María no pueden regresarse en esa caravana. La caravana seguirá su rumbo de regreso. Ellos tienen que regresarse a Jerusalén. Y rompen con la caravana. Por lo tanto, ¿qué significa que regrese San José y la Virgen a Jerusalén? Significa que rompen con las costumbres. Jesús los está obligando a regresarse a Jerusalén. Y ese regresar a Jerusalén significa que ellos se tienen que dar cuenta que lo importante no es cumplir con ritos. Lo importante no solamente son las costumbres, lo importante es encontrarse con Dios. Por eso van y regresan ahí, ¿no? Y Jesús les dice, ¿verdad? Y esto es muy importante porque son las primeras palabras de Jesús en el Evangelio de San Lucas. ¿No sabían que tengo que estar en las cosas de mi Padre? O sea, la Virgen y San José, y ahí estamos representados nosotros, tenemos que darnos cuenta que lo importante de ir al templo, en este caso del relato, es encontrarse con el Padre, estar en las cosas del Padre, vivir en unión con el Padre, vivir en una profunda relación con el Padre. ¿No sabían que tengo que estar en las cosas de mi Padre? ¿No sabían que tengo que vivir unido con el Padre? ¿No sabían que uno viene al templo a encontrarse con el Padre? Por lo tanto, fíjense cómo San José y la Virgen entonces son invitados, por un lado, a romper con la caravana, a romper con sus costumbres, a romper con sus ritos y encontrarse con el verdadero sentido de las cosas. ¿Y cuál es el verdadero sentido de las cosas? Encontrarse en la casa del Padre, vivir unido con el Padre. Esa es la clave de todo. Ahí es donde el hombre tiene que vivir esa profunda unidad. Es ahí donde el hombre tiene que vivir una profunda radicalidad. Estar en las cosas del Padre, vivir en unidad con el Padre. Ahí es donde comienza todo, mis hermanos. En la medida en la que nosotros vivimos en esa unidad con el Padre, nos vamos transformando. Ese es el reto, ese es el sentido de todo. No es solamente cumplir por cumplir cosas, es hacer las cosas por encontrarnos con Dios, ¿no? Es como cuando alguien dice, pues es que yo ya vengo a misa, pues ya me salvé, ¿no? O hice una oración, ya me salvé, ¿no? Es que no solamente de cumplir con misas, de cumplir con rezos, o incluso de cumplir con confesiones, eso no es. A veces pensamos, yo me voy a ganar el cielo si vengo a misa, ¿no? Yo me voy a ganar el cielo si hago una oración. No, el cielo no se gana, porque el cielo no es un premio que se gana, no es una competencia esto. El cielo es un regalo de Dios, es un regalo. ¿Y quién puede tener el regalo del cielo? Pues el que está con el Padre, ¿no? Si alguien me regala algo es porque yo estoy con esa persona. Nadie me va a regalar algo que ni conozco, ¿no?
Hasta lo vería con sospecha, ¿no? Si alguien en la calle de repente toma el regalo, eso va a decir, pues quién sabe qué será eso, quién es este señor, por qué me regala cosas, ¿no? Es raro, ¿no? Ah, pero si me lo regala alguien conocido, por supuesto que voy a decir, gracias, ¿no? ¿Por qué me lo regaló? Pues porque soy importante para él, porque soy fundamental. ¿El cielo qué es? El cielo es un regalo de Dios. Y nos lo da porque estamos unidos con Él. No nos lo da ni por las misas ni por las oraciones, sino porque hay una relación de amor entre el Padre y nosotros, ¿no? Es eso. Y es lo que San José y la Virgen tienen que entender. Uno se encuentra con Dios por amor, no por costumbres, no por cumplir, por obligación. No. Ahora que viene ya el fin de año, ¿verdad? Mucha gente viene el fin de año. Ay, no, nunca vienen a misa todo el año, pero ese día viene, ¿no? Y vienen porque hay que darle gracias a Dios para que me vaya bien el próximo año, ¿no? O sea, pura superstición. ¿Cuál relación de amor puede haber con alguien que nunca le habla a Dios más que el último día del año o el primero, ¿no? Y nada más le habla ese día pues por conveniencia, porque ni siquiera le habla por amor, le habla por conveniencia. Señor, que me vaya bien el próximo año. Bueno, pues qué bueno que se acordó una vez al año, ¿verdad? Una visita de cortesía como la que hacía aquella caravana, ¿no? Dios no quiere, el cielo no se gana por visitas de cortesía, el cielo se gana por una relación de amor, ¿no? Por un encuentro de amor profundo que tengamos con Él. Y es lo que José y la Virgen y nosotros, ¿verdad? En ellos tenemos que aprender. No sabían que tengo que estar en las cosas de mi Padre. Y por lo tanto es de la invitación para nosotros para estar siempre en las cosas del Padre. Y vamos a estar en las cosas del Padre no porque estemos aquí en el templo, no. Porque Jesús no se quedó en el templo. Después de esto, dice, Jesús se regresó a Nazaret, ¿verdad? Y siguió sometido a sus padres y crecía en sabiduría y en el favor de Dios. O sea, se regresa, no se quedó en el templo. Siguió con su vida. ¿Y por qué siguió con su vida? Uno dirá, bueno, entonces, ¿qué pasó ahí? Jesús se queda ahí para enseñarle a la Virgen y a San José que tienen que estar en las cosas del Padre. Y entonces ya se regresa con ellos, porque estar en las cosas del Padre no solamente es el templo de Jerusalén. Estar en las cosas del Padre no solamente es estar aquí en la iglesia. Estar en las cosas del Padre es en nuestra vida cotidiana. Jesús se regresa allá, ¿verdad? Al taller del carpintero con su papá, San José, y se regresan a su vida cotidiana. Y ahora se van a encontrar con el Padre en las cosas cotidianas. Estar en las cosas del Padre no significa solamente estar aquí en el templo, ¿verdad? Entonces, estar en las cosas del Padre es descubrir al Padre en mi familia y descubrir que ahí está, ¿no? ¿Qué es lo que Dios me está pidiendo con mi familia? ¿Cómo vivo unido con Dios en mi familia? ¿Cómo los trato? ¿Cómo les hablo? ¿Cómo me relaciono? ¿Cómo les digo? Ahí están las cosas del Padre. En mi trabajo, cuando hago bien las cosas, cuando me esfuerzo porque las cosas salgan de la mejor manera, estoy en las cosas del Padre. Cuando yo, ¿verdad?, realizo ciertas actividades y las hago bien, ¿verdad? Las voy haciendo de la mejor manera y me estoy relacionando con el Padre. Eso es en las cosas del Padre, ¿verdad? No significa solamente venir a misa, no, eso es un elemento nada más. Pero yo tengo que estar en las cosas del Padre en todos los ámbitos. Y en la medida que estoy en las cosas del Padre, entonces significa que entonces yo vivo unido con Dios, no por compromiso, no por mandatos, no por obligaciones, sino porque quiero realmente vivir unido en la presencia del Padre. Pues pidamos, mis hermanos, a la luz de este texto del Evangelio que hemos escuchado hoy, que realmente estemos unidos al Padre. Que siempre, como Jesús dice, estemos en las cosas del Padre. Que con mi familia, con mi trabajo, que con lo que yo haga, realmente me una con el Padre. Y cuando participamos, claro, de la Eucaristía, ¿verdad? Participamos del sacramento, de su palabra, también estemos en las cosas del Padre. Porque busco vivir bien con Dios. Porque busco encontrarme con Él. Porque busco transformarme siempre en el amor que Él me tiene. Pues que el Señor Todopoderoso nos ayude y nos dé la fuerza necesaria para estar siempre en las cosas del Padre. Que así sea. Así sea. Hermanos, yo les pregunto, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Creen en su Hijo Jesucristo, que nació de María la Virgen, padeció, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Sí creo. Hermanos, esta es nuestra fe. Es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora, hermanos, oremos a Jesucristo el Señor, que para santificar la familia quiso compartir la vida de un hogar humano. Y digamos a cada petición: Jesús, Hijo de Dios, escúchanos. Jesús, Hijo de Dios, escúchanos. Por la Iglesia de Dios, para que se adhiera con fe firme y reciba con alegría
a quien la Virgen Inmaculada concibió por el anuncio del ángel y engendró de modo inefable. Oremos. Jesús, Hijo de Dios, escúchanos. Por los cristianos perseguidos, para que Dios les dé su amor más pleno y los llene de fortaleza. Oremos. Jesús, Hijo de Dios, escúchanos. Por el progreso de los pueblos y la paz del mundo, para que el bienestar temporal no nos distraiga de los bienes eternos. Oremos. Jesús, Hijo de Dios, escúchanos. Por las familias que se encuentran en problemas, las que viven en la pobreza y el abandono, las que sufren tensiones y rupturas, para que encuentren en nosotros la ayuda y fortaleza que Dios les quiere dar para salir adelante. Oremos. Jesús, Hijo de Dios, escúchanos. Por nosotros y nuestras familias, para que amándonos cada día más, superemos las dificultades, que pongamos amor y alegría a nuestro alrededor y que tengamos el espíritu dispuesto a todos los que nos necesitan. Oremos. Jesús, Hijo de Dios, escúchanos. Señor Dios, que has querido que tu Hijo engendrado antes de todos los siglos fuera miembro de una familia humana, ayúdanos a valorar nuestra relación con nuestros hermanos en nuestra familia y también ayúdanos a saber valorar nuestra relación como hijos tuyos, para que así estemos en las cosas del Padre y vivamos unidos a ti. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Tengan la bondad de tomar asiento, hermanos. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios Todopoderoso, te ofrecemos este sacrificio de reconciliación y te pedimos que te dignes, por intercesión de la Virgen María y de San José, fortalecer nuestras familias con tu gracia y tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, por Él,
resplandece hoy el maravilloso intercambio que nos salva, ya que al asumir tu Hijo nuestra fragilidad, no solo quedó nuestra carne mortal honrada para siempre, sino que por esta unión admirable nos hizo también partícipes de su eternidad. Por eso, unido a los coros angélicos, te alabamos gozosos cantando. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, lo pasó y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo en el que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo. Y con el Papa Francisco, nuestro obispo Jorge y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección en la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, San Pablo, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa, pero no Para la comunión recuerden, hermanos, que es en la mano derecha abajo de la izquierda, cubrebocas abajo, comulgamos y nos sacudimos ahí sobre la mesa, por favor.
Vamos a hacer nuestra oración de comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Padre misericordioso, haz que reanimados con este sacramento celestial, imitemos constantemente los ejemplos de la Sagrada Familia, para que superadas las aflicciones de esta vida consigamos gozar eternamente de su compañía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, el próximo viernes es 31 de diciembre, ¿verdad? Vamos a tener nuestra misa de fin de año, agradecer este año al Señor. Vamos a terminar este año con 2 misas, ¿verdad? Una a las 6 de la tarde allá en San Marcos y otra aquí en la Parroquia de la Encarnación a las 8 de la noche. 6 de la tarde en San Marcos, 8 de la noche aquí en la Encarnación. Y luego al día siguiente, el sábado, ¿verdad? 1 de enero, ¿verdad? Día de nuestra fiesta de Santa María, Madre de Dios, tendremos la misa a las 10:30, a las 12 y a las 7 de la noche. Y en el Templo de San Marcos a la 1 de la tarde, para que lo tomen en cuenta el 1 de enero. También, hermanos, del día de mañana 27, lunes 27 al jueves 30 de diciembre, no va a haber celebración de la misa, para que lo tomen en cuenta, ¿no? No va a haber celebración de la misa del 27 al 30 de diciembre, para que lo consideren. Y les recuerdo que seguimos en el tiempo del diezmo, ¿verdad? Si alguien no se ha llevado su sobre o quiere pedir un sobre, pues lo puede pedir aquí a la salida, por favor. Y deposítalo ahí en la alcancía. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Hermanos, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan todos ustedes un feliz domingo y una semana llena de la presencia de Dios. Así sea, Padre.